Hace 34 años llegaba ahí. Uno de mis grandes atractivos que tuve era el lago, por supuesto. Era un lago maravillosamente limpio y era un pecado no nadar en él. Algunas personas me preguntaban que por qué no me hacía yo una piscina si me gustaba tanto nadar, y yo contestaba que teniendo el lago tan maravilloso, tan cerca, por supuesto que prefería nadar en el lago, y así lo hice durante muchos años. Y era un lago que realmente era un orgullo traer amigos y gente para desarrollar la actividad de nado. Eso lamentablemente se fue perdiendo en la medida que se fue contaminando el lago, y por otro lado también está el riesgo hoy en día del tráfico de lanchas, que no existía en aquel entonces, ¿no? Lamentablemente no se ha podido disciplinar a los usuarios de las embarcaciones a motor, y siguen siendo muchos de ellos navegantes sin control, de no saber cuáles son las reglas, cuáles son las cortesías, cuáles son las situaciones que tienen que evitarse a través de una embarcación a motor, y eso lo hace pues definitivamente un lago peligrosísimo para nadar, ¿no? La verdad que el conocer el Valle de Bravo por tierra, por agua, por aire, es todo un reto, porque nunca lo acabas de conocer, haciéndolo en forma respetuosa, haciéndolo en forma que realmente no produzca un impacto negativo hacia la gente, hacia el lugar, hacia la ecología. Es una afición extraordinaria. La historia del Patronato Pro Valle de Bravo es una historia muy bonita, es una historia de muchos años, y finalmente ya cumplimos más de 20 años de que se fundó el patronato, y básicamente se fundó por la preocupación de personas que veníamos básicamente de fin de semana, de ver que el entorno tan hermoso que conocimos desde hace muchos años se iba deteriorando, o tenía todos los indicios de que iba a entrar en un franco deterioro. Quisimos alertar en su momento tempranamente para que se pudiera controlar pues un desarrollo urbano moderado, evitar las talas innecesarias, poner en orden todas las actividades agropecuarias, y básicamente dentro de lo que es el desarrollo urbano ponerle sus límites lógicos y naturales para que no se hiciera la explosión demográfica y constructiva que estamos viendo el día de hoy, ¿no? Mira, con respecto a la limpieza del lago, se han hecho muchísimas acciones, y se ha llevado a cabo inclusive un monitoreo a nivel científico de muestras de agua para estudiar toda su patología y todos los contenidos minerales que tiene el agua en diferentes puntos del lago, y los resultados fueron dramáticos, tan dramáticos como que tenemos por escrito reportes que el laboratorio que hizo los análisis, vale la pena mencionarlo, nunca tuvo información de dónde provenía el agua. Simplemente llevábamos muestras de agua para que nos hicieran su análisis químico y físico, y los resultados eran con comentarios: cuidado con contacto humano con esta agua, ¿no?, sin saber que venían de Valle de Bravo. Eso es en cuanto al análisis. En cuanto al aspecto físico, bueno, pues en algunas épocas del año realmente es una vergüenza cómo tenemos la cuenca y la orilla del lago de Valle de Bravo de basura. Sin embargo, llegan las épocas de lluvia, llegan los turistas a Valle de Bravo y dicen: qué maravilla, qué limpio está Valle de Bravo. Se nos olvida que la cuenca, con la precipitación pluvial, se va a llevar todos los desechos al fondo del lago, donde en este momento ahí están guardados. Bueno, desde luego ha habido un cambio físico en la apariencia del lago, en la apariencia de la cuenca. Se nota enormemente la deforestación, y se nota un cambio cualitativo y también de imagen del lago, de un lago que teníamos color azul profundo, precioso, a un lago verde como el que estamos viviendo el día de hoy. Y es producto de muchísimas acciones que han incidido en la afectación del color del lago y de la sanidad del lago. Entonces, básicamente, el aspecto visual se ha degradado muchísimo. Hay muchísima gente que ya no se atreve a meter al lago, y los que lo hacen
Por supuesto, la Valle de Bravo tiene a su favor un lugar, y hablo de todo Valle de Bravo como municipio, que es quizá el municipio de la República Mexicana donde más deportes y más tipo de deportes se generen y se practican. Entonces, afortunadamente todavía hay muchísima gente que utiliza el lago para sus actividades, pero vamos a pedirles que cuando se caigan al agua, pues traten de no abrir la boca y no tragar un poco de esa agua, porque realmente es una advertencia de sanidad. Valle de Bravo, muy pragmáticamente podremos decir que es una fábrica de agua, o por lo menos sus orígenes era eso, era un lugar muy lluvioso donde florecieron enormes masas vegetales, bosques preciosos. Hemos ido acabando poco a poco con esa riqueza, los suelos se han ido erosionando, se ha perdido la producción de agua como tal en la cuenca de Valle de Bravo, y eso pues no es solamente que lo veas a través de las observaciones que se pueden hacer, sino que es un dato estadístico, ya no se genera el nivel de lluvia que había tradicionalmente 30 o 40 años atrás. Claro, estamos también afectados por una crisis mundial de calentamiento global, etcétera, pero comparativamente con otros lugares de la República que han mantenido su nivel y su incidencia de lluvias, en Valle de Bravo ha bajado el nivel del lago, ha bajado la humectación de toda la cuenca, y finalmente es una cuenca que tenemos que preservar a toda costa para no terminar con un asolve y un deterioro y una erosión que podríamos lamentar y que es irreversible. El agua es el pincel que da el toque maravilloso al paisaje. Este paisaje sin agua no sería nunca lo mismo. El agua pues es la vida de este lugar, es la sangre que hace que este organismo respire y crezca y pueda tener ese desarrollo, ese desempeño. Sin agua pues vamos a perder todo esto. El agua es la vida de todo este lugar. Se han hecho esfuerzos para poder alertar a la población de los daños que pueda traer la pérdida de los mantos acuíferos y de la irrigación y de la precipitación que teníamos en Valle de Bravo. Y mucha gente considera que esto pues no les corresponde a ellos no lo conocieron. Lamentablemente las nuevas generaciones llegan a Valle de Bravo, la pasan bien, se divierten, pero no tienen marco de comparación para saber cómo fue esto o cómo queremos que haya sido. Entonces yo creo que hay que concientizar muchísimo a jóvenes que tomen la estafeta de generar un ánimo entre todos ellos que se va contagiando. El agua, si pudiera hablar, estaría gritando ayuda, porque tiene muchas formas de manifestarse y nos las ha dicho de todas formas, y parece que no le hemos entendido al agua su grito de auxilio. Nos ha dicho de mil maneras que la cuidemos, que la conservemos, que la protejamos, y parece ser que creemos que es un recurso que es ilimitado, que es eterno, y muy pronto nos vamos a dar la terrible noticia de que no es así. Entonces la voz del agua, el grito del agua, hay que escucharlo a través de su color, a través de su textura, a través de su transparencia. Realmente nos está diciendo muchas cosas y no hemos querido abrir los ojos para ese grito de auxilio que nos está pidiendo. Entonces realmente es mucho lo que hay que hacer, mucho lo que tenemos que imaginarnos, cómo podemos actuar con respecto al agua, y todavía estamos en tiempo de revertir esto. Hay que actuar, y actuar con fuerza y con decisión y con determinación y con cariño, y pensando que el agua es nuestra vida y sin ella nos va a afectar a todos.